Me voy a quedar con la mitad de tus millones, incluida la finca de tu abuela, anunció Borja con una sonrisa engreída, su voz resonando por toda la sala como si estuviera cantando los números de la lotería. La seguridad de su tono me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma en mi asiento, en la mesa de la parte demandada. Me llamo Judith Cordero, tengo 45 años y jamás imaginé que estaría sentada en un juzgado de divorcio en Sevilla, viendo cómo mi marido, tras 5 años de matrimonio, intentaba robar todo por lo que había trabajado durante toda mi vida. Borja estaba al otro lado de la sala con su abogado, con pinta de quien ya se ha llevado el premio gordo. Su traje caro, pagado por mí, por supuesto, estaba perfectamente planchado, y su cabello dorado, peinado hacia atrás de esa forma que antes me parecía encantadora, ahora me daba náuseas. Señoría, continuó el abogado de Borja, mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes gananciales, incluida la importante herencia que la señora Cordero recibió durante el matrimonio. El maletín del abogado rebosaba de documentos, todos explicando cómo planeaba Borja marcharse con el dinero ganado con tanto esfuerzo por mi abuela. Vi a los presentes inclinarse en sus asientos, claramente fascinados por lo que creían que sería una liquidación económica enorme. Algunos seguramente estaban haciendo números mentalmente, preguntándose con cuánto se iría Borja. Incluso habían aparecido algunos periodistas atraídos por los rumores de un divorcio multimillonario que implicaba a una empresaria sevillana de renombre. La jueza Rivas, una mujer severa de 60 y tantos con el pelo gris acero, revisaba la documentación inicial con expresión neutra. Llevaba más de 20 años presidiendo el juzgado de familia y me imaginé que lo habría visto todo, pero algo me decía que no había visto lo que estaba a punto de enseñar. Borja se giró ligeramente en su silla para lanzarme lo que probablemente creía una sonrisa victoriosa. La desfachatez me hizo hervir la sangre. Era el mismo hombre que solía llevarme el café a la cama, que decía quererme por quien era, no por lo que tenía. 5 años de matrimonio y todo había sido una mentira. La sala se sentía opresiva, con su madera oscura y el peso del procedimiento legal suspendido en el aire. Fuera, se escuchaban a lo lejos los sonidos del tráfico de Sevilla. La gente hacía su vida normal, mientras la mía era diseccionada ante desconocidos. Apreté el bolso con más fuerza, notando el sobre dentro que lo cambiaría todo. Señora Cordero, me interpeló directamente la jueza Rivas. ¿Tiene algo que decir a estas alegaciones? Me levanté despacio, con el corazón desbocado, pero con la determinación más firme que nunca. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que la codicia de Borja por fin le alcanzaría. Señoría, creo que hay algo que el tribunal debe ver. Mirando atrás, debería haber visto las señales mucho antes en nuestra relación. Borja me deslumbró en un momento especialmente vulnerable de mi vida. Acababa de cumplir 40 y dirigía mi consultora, Brightville Vale Analytics, con un éxito moderado, pero con poco tiempo para el amor. Mi abuela había sido mi compañera más cercana hasta su muerte, 3 años antes de conocer a Borja, y aún estaba de duelo cuando él apareció en un congreso empresarial en Córdoba. Era encantador, atento, y parecía genuinamente interesado en mi trabajo, ayudando a pequeñas empresas a optimizar su operativa. «Eres brillante», decía mientras me veía revisar informes financieros. «Nunca he conocido a nadie que entienda los números como tú». En aquel momento pensé que estaba impresionado por mi inteligencia. Ahora sé que estaba calculando mi patrimonio. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas caras y escapadas románticas. Borja trabajaba como jefe de ventas en una farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para citas lujosas. «Creo en invertir en las personas que me importan», decía cuando yo cuestionaba su gasto. Me sentía halagada por su atención y generosidad, sin saber que ya estaba planificando su estrategia de inversión a largo plazo. Cuando Borja me propuso matrimonio a los 8 meses, dudé.
Mi abuela siempre me había advertido sobre los hombres que van demasiado deprisa, pero Borja fue insistente. La vida es demasiado corta para esperar, insistía. Sé lo que quiero y te quiero a ti. Su propuesta fue elaborada. Una cena privada en un barco por el Guadalquivir con un cuarteto tocando nuestras canciones favoritas. El anillo era deslumbrante, probablemente valía más que su sueldo anual, aunque entonces ni lo pensé. Mi abogada, Patricia Ulloa, insistió en un acuerdo prenupcial. Cualquier empresaria con éxito necesita protección, me explicó. No es romántico, pero es práctico. Me sentí incómoda al sacarlo con Borja, temiendo que pensara que no confiaba en él o que me importaba más el dinero que el amor. Pero la reacción de Borja me sorprendió. Se rió y lo despachó con un gesto. Por supuesto, cariño. Lo que te haga sentir cómoda. No me caso contigo por tu dinero. Me caso contigo por ti. Firmó los papeles sin ni siquiera leerlos, bromeando con que el amor no necesita letra pequeña. Su actitud despreocupada me convenció de que mis miedos eran infundados. Es solo una formalidad romántica, dijo, garabateando su firma con floritura, como prometer amar, honrar y cuidar, pero con más jerga legal. Recuerdo que me sentí aliviada de que fuese tan comprensivo, tan dispuesto a calmar mis inquietudes. Patricia fue minuciosa al redactar el acuerdo, protegiendo no solo mis bienes presentes, sino cualquier herencia futura o crecimiento del negocio. La finca de tu abuela acabará siendo tuya, me recordó. Esto garantiza que se quede en tu familia, donde pertenece. Entonces pensé que estaba siendo excesivamente cauta. Ahora me di cuenta de que había sido absolutamente previsora. El verdadero shock llegó 18 meses después de nuestro matrimonio, cuando recibí la llamada sobre la herencia de mi abuela. Me había dejado todo, su casa, sus inversiones, su colección de libros raros y 2.576.000 que entrocé en fondos cuidadosamente gestionados. Era mucho más de lo que había esperado, y la herencia transformó mi situación financiera de la noche a la mañana. La reacción de Borja fue reveladora, aunque entonces no capté su importancia. Se le iluminaron literalmente los ojos cuando le hablé del dinero. ¿2.800.000? Repitió, como si no pudiera creerlo. Judith, somos ricos. La forma en que dijo «somos» debería haber sido mi primera pista. Desde ese momento, los hábitos de gasto de Borja cambiaron drásticamente. Dejó su trabajo en un plazo de 6 meses, alegando que quería explorar nuevas oportunidades y estar ahí para apoyar mi éxito. Lo que en realidad hizo fue gastar mi dinero como si fuese su paga personal. Compró un coche de lujo, supuestamente para hacer contactos. Invirtió en el restaurante de un amigo sin consultarme, perdiendo 27.600 €, cuando el negocio quebró al año. Reservó vacaciones caras, se apuntó a un club de golf exclusivo y empezó a vestir como si hubiera sido rico toda la vida. Cada vez que cuestionaba una compra, me recordaba que somos pareja y que las parejas deben confiar en el otro para las decisiones financieras. El punto de ruptura llegó hace 6 meses, cuando descubrí que Borja iba diciendo en el club de campo que la herencia era dinero familiar, que pertenecía a ambos. Empezó a presentarse como inversor y empresario, olvidando convenientemente mencionar que todas sus inversiones procedían de la riqueza cuidadosamente preservada de mi abuela. Cuando le enfrenté por sus mentiras y sus gastos, Borja se puso a la defensiva y luego cruel. Actúas como si fuera un secreto que me casé hacia arriba, soltó. Todo el mundo sabe que necesitabas a alguien como yo para disfrutar de la vida. Antes de conocernos, no eras más que una adicta al trabajo sin vida social. Sus palabras dolieron porque tenían una pizca de verdad. Yo había estado sola y Borja trajo emoción y compañía a mi vida. Pero comprendí que había estado jugando a largo plazo, colocándose como mi salvador mientras planeaba, con método, reclamar todo lo que había heredado.
La gota que colmó el vaso fue encontrar correos entre Borja y su abogado discutiendo la estrategia de divorcio. Llevaban meses planificándolo, ajustando el momento para maximizar su posible liquidación. Borja incluso había investigado las leyes de divorcio en España, buscando formas de sostener que su apoyo emocional y sus contribuciones al estilo de vida le daban derecho a una parte mayor de mis bienes. Fue entonces cuando volví a contactar con Patricia y presenté yo misma la demanda de divorcio. Me negué a permitir que Borja controlara el relato o el calendario. Si quería pelear por el dinero de mi abuela, la tendría, pero no como él esperaba. Ahora, de pie en este juzgado, estaba preparada para mostrarle a Borja y a todos los demás exactamente lo que su codicia le había granjeado. Metí la mano en el bolso y saqué el sobre de cartulina que Patricia había preparado para este momento. La sala estaba completamente en silencio, salvo por el suave crujido del papel y el zumbido distante del aire acondicionado. La expresión confiada de Borja vaciló levemente al verme acercarme al estrado. «Señoría», dije con la voz firme y clara, «creo que el tribunal debe revisar este documento antes de proseguir con cualquier debate sobre división de bienes». La jueza Rivas extendió la mano y aceptó el sobre. «¿De qué documento se trata, señora Cordero?» «Es un acuerdo prenupcial, señoría, firmado por mi marido antes de nuestro matrimonio hace 5 años. El cambio en el ambiente fue inmediato y eléctrico». El abogado de Borja, un hombre delgado llamado Gerardo Weston, saltó de su silla como si le hubieran pinchado. «Señoría, no se nos había informado de ningún acuerdo prenupcial. Esto es sumamente irregular». «Siéntese, señor Weston», ordenó la jueza, rompiendo ya el sello del sobre. «Examinaré los documentos y determinaré su validez». Volví a mi asiento sin apartar la vista de Borja. Su cara pasó de la confianza a la confusión y, en cuestión de 30 segundos, a algo cercano al pánico. Susurraba frenéticamente a su abogado, gesticulando hacia la mesa de la jueza. Alcancé a distinguir fragmentos de sus palabras apresuradas. «Ella nunca lo mencionó. ¿Cómo es posible?» Patricia Ulloa, mi abogada, permanecía perfectamente tranquila a mi lado. Llevaba meses preparándose para este momento, asegurándose de que cada detalle de nuestra estrategia fuera a prueba de balas. «Solo mira», me susurró con una leve sonrisa. La jueza Rivas era una lectora concienzuda, tomándose su tiempo con cada página del acuerdo. El documento era exhaustivo. Patricia se había asegurado de ello hace 5 años. Detallaba exactamente qué bienes quedaban protegidos, qué deudas seguirían siendo separadas y, lo más importante, cómo se gestionaría cualquier herencia futura. «Parece un acuerdo prenupcial debidamente otorgado», anunció la jueza Rivas tras varios minutos de revisión minuciosa. «Consta fechado 6 semanas antes del matrimonio, firmado ante notario y con 2 testigos, y suscrito por ambas partes». El abogado de Borja parecía querer hundirse en su silla. Me di cuenta de que Gerardo Weston había presentado este divorcio sin hacer la diligencia debida más básica. Había supuesto, como Borja, que el matrimonio era un simple asalto a los bienes. «Señoría», Borja se puso en pie de repente, con la voz ligeramente quebrada. «Necesito ver ese documento. No recuerdo haber firmado nada de eso». Las cejas de la jueza se alzaron ante el exabrupto. «Señor Cordero, permanezca sentado y permita que su abogado lleve el procedimiento». Pero Borja estaba en Barrena, con su confianza cuidadosamente fabricada desmoronándose. «Judith, ¿qué es esto? Nunca me dijiste que era una especie de trampa legal». «Señor Cordero», la voz de la jueza cortó la sala como un latigazo. «Guarde silencio o lo declararé en desacato. Su abogado puede solicitar revisar el documento por los cauces debidos». Gerardo Weston se acercó al estrado con evidente desgana. Le vi examinar el acuerdo prenupcial palideciendo página a página. Volvió a su mesa y empezó a susurrar con urgencia a Borja, que negaba con la cabeza,
incrédulo. Los presentes ya estaban completamente atentos, conscientes de que algo dramático se estaba desarrollando. Escuché conversaciones ahogadas y el rasgueo de los bolígrafos de los reporteros intentando captar cada detalle de la humillación pública de Borja. Señoría, por fin se dirigió Gerardo a la sala, con la voz notablemente desprovista de su anterior seguridad. Mi cliente solicita un breve receso para revisar estos documentos con más detenimiento. La jueza Rivas miró su reloj. Señor Weston, ¿no practicó usted prueba para averiguar la existencia de posibles acuerdos prenupciales antes de reclamar los bienes? El silencio del abogado fue respuesta suficiente. Borja había estado tan seguro de su estrategia que ni siquiera mencionó la posibilidad de un prenup a su letrado. Gerardo Weston había sido tomado por sorpresa tanto como su cliente. Les concedo 10 minutos para revisar el documento, declaró la jueza Rivas. Pero les advierto que parece un acuerdo legalmente vinculante que afecta de manera significativa a las pretensiones de su cliente. Durante el receso, vi a Borja y a su abogado en una conversación intensa junto a las ventanas de la sala. Los gestos de Borja se volvían cada vez más nerviosos y desesperados, mientras Gerardo le explicaba las implicaciones del acuerdo prenupcial. Incluso desde el otro extremo de la sala pude ver el instante exacto en el que Borja comprendió que su plan se había vuelto completamente en su contra. Patricia aprovechó el tiempo para revisar sus notas y prepararse para lo que sabía que serían los últimos intentos de Borja para impugnar el acuerdo. Va a alegar fraude o coacción, vaticinó en voz baja. Los hombres como Borja siempre culpan a los demás cuando sus tejemanejes se desmoronan. Tenía razón. Al reanudarse la vista, Gerardo Weston lanzó de inmediato un alegato desesperado. Señoría, mi cliente cree que fue engañado sobre la naturaleza de este documento. La señora Cordero se lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo integral de protección de bienes. La jueza Rivas parecía poco impresionada. Señor Weston, ¿está usted afirmando que su cliente firmó un documento legal sin leerlo? Señoría, mi cliente confiaba en su futura esposa. Creía que ella era sincera sobre el alcance y las implicaciones del documento. Tuve que morderme la lengua para no reír. Borja siempre se había enorgullecido de ser un hombre sagaz, capaz de leer a la gente y las situaciones. Ahora, su abogado sostenía que había sido demasiado confiado e ingenuo para entender un contrato. El documento está claramente rotulado como acuerdo prenupcial, observó la jueza pasando las hojas. Incluye las advertencias estándar sobre la conveniencia de contar con asesoramiento jurídico independiente. ¿Renunció su cliente a ese derecho? Gerardo revolvió los papeles, nervioso. Sí, señoría. ¿Y fue intervenido por notario con su cliente presente y acreditando su identidad? Sí, señoría. La jueza volvió su atención directamente a Borja. Señor Cordero, cuando firmó este documento, ¿alguien le obligó a hacerlo? ¿Estaba bajo algún tipo de coacción o presión? La cara de Borja estaba roja de vergüenza y rabia. No, señoría, pero pensé que era solo papeleo. Judith lo hizo parecer algo sin importancia. ¿Leyó el documento antes de firmarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Borja miró alrededor de la sala, como buscando una salida. El silencio se prolongó hasta resultar incómodo para todos. Señor Cordero, le he hecho una pregunta directa. Lo ojeé, admitió al fin. Pero Judith dijo que era solo una formalidad. La expresión de la jueza era una obra maestra de desaprobación judicial. Señor Cordero, firmó un documento legal sin leerlo, tras renunciar a su derecho a asesoramiento, y ahora pide a este tribunal que lo invalide porque no se lo tomó en serio. La sala quedó completamente en silencio. Hasta los reporteros dejaron de escribir, hipnotizados por la humillación pública de Borja. Sentí una oleada de satisfacción al verlo retorcerse bajo el escrutinio de la jueza. Señoría, Gerardo hizo un último intento.
Tal vez podamos alegar que el acuerdo es abusivo, dada la disparidad entre... Señor Weston, interrumpió la jueza Rivas, ¿ha revisado las revelaciones financieras incluidas en este acuerdo prenupcial? Gerardo volvió a ojear, buscando desesperado algo que se le hubiera escapado. Hay revelaciones extensas, señoría. En efecto las hay. La señora Cordero aportó documentación completa de sus bienes, ingresos y herencia esperada. Su cliente firmó reconocimientos de haber revisado y comprendido toda la información financiera. Es uno de los acuerdos más completos que he visto en mis 23 años en el estrado. Borja parecía a punto de descomponerse. El niño bonito que había encantado a medio mundo por fin enfrentaba las consecuencias de sus actos. La jueza Rivas carraspeó y comenzó a leer directamente del acuerdo prenupcial, su voz clara resonando por la sala. Sección 4, párrafo A. Todos los bienes, propiedad de cualquiera de las partes con anterioridad al matrimonio, permanecerán como propiedad separada de esa parte. Sección 4, párrafo B. Cualquier herencia recibida por cualquiera de las partes durante el matrimonio se considerará propiedad separada y no estará sujeta a división en caso de divorcio. La cara de Borja pasó por todos los colores, del rojo al blanco, y luego a un verde lívido. Apretó el borde de la mesa con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «Eso no puede ser legal», murmuró lo bastante alto para que lo oyeran varios. La sección 6, continuó la jueza Rivas, trata de la pensión compensatoria. Cito: «Ninguna de las partes tendrá derecho a pensión compensatoria ni a manutención conyugal de la otra, con independencia de la duración del matrimonio o de la disparidad de ingresos». La jueza alzó la vista del documento. Este apartado está rubricado por ambas partes y fue presenciado por separado. Gerardo Weston tomaba notas frenéticamente, intentando encontrar cualquier resquicio o tecnicismo, pero Patricia había sido demasiado minuciosa hace 5 años. Cada posible impugnación había sido prevista y resuelta. «Señoría», me puse en pie, «si me permite dirigirme al tribunal». «Adelante, señora Cordero. Cuando heredé la finca de mi abuela, hace 18 meses, consulté con mi abogada si la herencia estaba protegida por el acuerdo prenupcial. Confirmamos que estaba totalmente cubierta por la sección 4, párrafo B. La herencia se ha mantenido en cuentas separadas y nunca se ha mezclado con bienes comunes. Este fue el último clavo en el ataúd de Borja. No solo el prenup era blindado, sino que yo había sido escrupulosamente cuidadosa manteniendo la herencia separada. No había forma de que reclamara ninguna parte. La jueza Rivas asintió con aprobación. «Señora Cordero, ¿utilizó alguna parte de su herencia para gastos del matrimonio o compras conjuntas?» «No, señoría. Mantuve mis ingresos habituales para los gastos domésticos. La herencia ha permanecido completamente separada». Borja estalló. «Eso no es verdad. Compró cosas para los dos. Pagó vacaciones». «Señor Cordero», la voz de la jueza era hielo puro. «Está fuera de orden. Siéntese inmediatamente». Pero Borja estaba fuera de sí. Su fachada cuidadosamente construida se había derrumbado por completo. «Esto es una locura. He estado con ella 5 años». La apoyé emocionalmente. «Renuncié a mi carrera. Dejaste tu trabajo para gastar mi dinero», dije en voz baja, incapaz de contenerme. «Señora Cordero», advirtió la jueza, aunque con un deje casi divertido. Gerardo tiraba de la chaqueta de Borja, intentando que se sentara y dejara de empeorar las cosas, pero Borja estaba en modo autodestrucción, mostrando por fin su verdadero carácter. «Me tendió una trampa», gritó Borja. «Me hizo creer que éramos socios. Me dejó creer que el dinero era nuestro. Señor Cordero, si no puede controlarse, haré que el alguacil lo saque de mi sala». La amenaza de ser expulsado por la fuerza por fin le hizo efecto. Se dejó caer pesadamente, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones airadas, pero el daño ya estaba hecho. Todo el mundo había visto su verdadera naturaleza. La jueza Rivas
revisó las páginas finales del acuerdo con deliberada calma. La tensión era palpable mientras todos esperaban su fallo. Yo sentí asentarse en mí una tranquila satisfacción. Tras meses de manipulaciones y mentiras de Borja, por fin salía a la luz la verdad. A la vista de este acuerdo prenupcial, anunció la jueza Rivas, estoy lista para dictar mi decisión sobre la división de bienes. Se quitó las gafas y miró directamente a Borja con una expresión capaz de congelar un incendio. Señor Cordero, este acuerdo prenupcial es válido, exhaustivo y legalmente vinculante. Usted tiene derecho exactamente a nada de los bienes prematrimoniales, herencia o participaciones empresariales de su esposa. Las palabras le golpearon como un mazazo. Abrió la boca y miró a la jueza con incredulidad absoluta. Nada, susurró. Nada, confirmó la jueza Rivas. Además, según la sección 7 de este acuerdo, todas las deudas contraídas individualmente por cualquiera de las partes siguen siendo responsabilidad de esa parte. Señora Cordero, ¿dispone de documentación de deudas contraídas solo por su marido? Patricia me pasó una carpeta gruesa que entregué al funcionario judicial. Sí, señoría. Deudas de tarjetas de crédito, préstamo del coche, inversión fallida en el restaurante y cuotas del club de campo por un total aproximado de 80.040 €. El abogado de Borja parecía querer desaparecer por completo. El caso del que esperaba sacar unos honorarios sustanciosos se había convertido en un desastre total. Señor Cordero, continuó la jueza, no solo no recibirá bienes de este matrimonio, sino que seguirá siendo personalmente responsable de 80.040 € de deuda acumulada durante el mismo. La sala estalló en murmullos y susurros. Oí a alguien detrás de mí sofocar una risa. Borja había pasado de esperar millones a enfrentar la ruina en apenas 30 minutos. Señoría, la voz de Borja apenas era audible. Esto no puede ser. 5 años de matrimonio tienen que contar para algo. La sonrisa de la jueza fue afilada como una cuchilla. Cuentan para algo, señor Cordero. Cuentan como una lección muy cara sobre leer los documentos legales antes de firmarlos. El mazo cayó con una contundencia que resonó por la sala como un trueno. Se estima la demanda de divorcio presentada por la señora Cordero. No se transferirá ningún bien al señor Cordero. Todas las deudas individuales permanecen con quien las contrajo. Se levanta la sesión. Borja se quedó sentado en silencio atónito, mientras la realidad de su situación calaba. Había pasado 5 años posicionándose para este momento, solo para descubrir que su plan estaba condenado desde el día en que firmó despreocupadamente el acuerdo prenupcial sin leerlo. La gente empezó a salir de la sala, pero yo me quedé sentada, viendo cómo el mundo de Borja se venía abajo. Gerardo Weston ya estaba guardando su maletín, deseando claramente huir de aquel bochorno profesional. Varios reporteros se acercaron a pedirme declaraciones, pero Patricia los interceptó con eficacia. Judith, me llamó Borja cuando por fin me levanté para irme. Tenemos que hablar de esto. Esto no ha terminado. Me giré para mirarlo por última vez. Borja, se terminó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero en lugar de quererme por quien soy. El acuerdo prenupcial no arruinó tu plan, lo hizo tu codicia. Su rostro se desmoronó al caerle encima todo el peso de su situación, sin herencia, sin bienes y con una deuda aplastante que le acompañaría durante años. El hombre que había vivido de su encanto por fin se había topado con una situación que no podía endulzar ni manipular. Mientras caminaba hacia las puertas del juzgado con Patricia a mi lado, me sentí más ligera que en meses. La pesadilla por fin había terminado y la verdadera naturaleza de Borja había quedado expuesta a la vista de todos. La justicia, al final, a veces viene con su propia dosis de ironía poética. La vida de Borja se deshizo por completo en los meses posteriores a nuestro divorcio.
La deuda de 80.040 oro lo empujó al concurso en menos de 6 meses, destrozando su crédito y haciéndole imposible mantener su estilo de vida. Su reputación en la comunidad empresarial sevillana quedó arruinada cuando corrió la voz de que intentó robar la herencia de su esposa, convirtiéndolo en un ejemplo de advertencia sobre los acuerdos prenupciales y los peligros de casarse por dinero. El club de campo le revocó la membresía cuando no pudo pagar las cuotas y el coche de lujo fue embargado, dejándolo dependiente del transporte público. Su vida sentimental desapareció cuando las mujeres de nuestro círculo social se enteraron de su plan de cazafortunas, advirtiéndose unas a otras sobre el hombre encantador que veía el matrimonio como una transacción. Se vio obligado a volver a casa de sus padres mayores en Córdoba y a aceptar un puesto de ventas de entrada, sus sueños de vivir del dinero de mi abuela, sustituidos por la dura realidad de empezar de cero a los 47 con nada salvo deudas y una reputación dañada. Yo utilicé una parte de mi herencia protegida para crear la Fundación Cordero, que ofrece asistencia legal a mujeres que buscan acuerdos prenupciales y representación en divorcios, asegurando que otras no caigan víctimas de depredadores financieros como Borja. Al mirar atrás, en mi viaje de esposa, confiada a mujer empoderada tras el divorcio, comprendí que la sabiduría de mi abuela sobre proteger el patrimonio familiar me había salvado de algo más que la pérdida económica. Me había salvado de una vida entera siendo utilizada por alguien que veía mi amor como poco más que un atajo hacia el dinero fácil.